¿Preguntas? Miren los signos, la velocidad final negativa, la velocidad inicial no existe, cero, y la gravedad negativa también por su característica vectorial. ¿Okay? Entonces ese menos y ese menos se va, lo que hace que sea positivo el tiempo, lo cual tiene sentido, pero el tiempo no puede ser negativo. Me queda 24,5 segundos el tiempo de caer. ¿Okay? Ahora, alcance horizontal. Nuevamente tengo todo, porque si ya tengo el tiempo de vuelo, el alcance horizontal Velocidad en X por no es nada más que 24,5 o el tiempo de vuelo por la velocidad en X, que es de 300. ¿Cuánto es eso? 7.350, nada más. No. Metros. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es todo esto. Está por acá. 7.350 es lo que llega a la bomba. La bomba debería llegar acá. El gato debería llegar allá. ¿En cuánto tiempo? En 24,5 segundos ya. ¿Sí? Suficiente como para maullar algunas veces. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la forma de que este señor, estando aquí, llegue acá en 24,5 segundos Ya está hecho, pues, bro. con un desplazamiento de ¿cuánto? La recta. Entonces yo quiero que él recorra, ¿cuánto va a recorrer? 1.350 metros. ¿En cuánto tiempo? En 24,5 segundos. El ley ese man es fantasmagórico, porque no puede correr tantos metros, es casi 1 kilómetro en 24,5. Es más de 1 kilómetro. Vamos aquí el R8, bro. 45,10. ¿Cuánto es la velocidad? 55.10 metros sobre segundo. Ya, esa es la velocidad que debería tener. Debería recorrer 55 metros en cada segundo. Sí, súper rápido. Por así. ¿Qué personaje de anime por así? ¿Ya? Mi pregunta es, ¿lo mata el gato? Sí. Depende de la resistencia del gato. Una de las vidas de la... Depende. No si el gato se muere, si se muere la persona, lo mata el gato. Ah, no. Sáquele la magnitud a esto, por favor. Sáquele la magnitud. Sáquele la magnitud a eso. Lo atraviesa entonces. ¿Con qué ángulo? ¿Cuánto sale? 387. La velocidad de una bala es de 340 metros sobre segundos. O sea que sí lo mata. Inferior a la del sonido, es por debajo de eso, 340. O sea que el gato va casi a la velocidad del sonido. Ah, sí se murió. Sí, pues porque la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo y el gato va a 380. Entonces el gato murió antes de... Depende de la resistencia del gato. Ese gato no voy aquí. Lo que va a pasar ahí no es que lo va a atravesar, porque el gato es demasiado, su contextura es demasiado suave como para poder atravesar eso. Flexible también. O sea, en realidad los dos se van a licuar ahí. Pobre gato. ¿Lo atraviesa? Sí, la física es acá. Bueno, vamos con... Ojo que encima de un portaaviones que se desplaza a 10 metros sobre segundos hacia el este, en un río corrientoso de 4 metros sobre segundos al oeste. Pasa un observador en que Marte. No, ese ejercicio es sencillo. No lo voy a hacer. Sí, porque solo sumar y restar, tiene que entenderlo. Ahí el problema es la conversión, tiene que hacer una conversión pequeña. Vamos a hacer otra. En la lección que hice para
para el día de la otra semana, ya la entregué ayer, por cierto, esa lección no se las toman ustedes, nos cruzan las lecciones, la mía se la van a tomar en otro curso. Pero en esa que yo no diseñé todo, yo solo diseño 2 ejercicios de los 7, uno de los profesores puso un ejercicio de estos, de que un carro va acá y otro va allá, no uno encima de otro, sino ambos referenciados a tierra, y la pregunta era de cuál es correcta. Que marca el carro. ¿Okay? ¿Cuál es correcta? Y la correcta, y había diferentes opciones, ¿no? La velocidad del carro vista desde la moto es tal, la velocidad de la moto vista desde el bus es tal, y había 3 vehículos, un carro, una moto y un bus. Uno de ellos estaba en reposo. Entonces tiene que hacer full velocidad relativa, pero cuando los cuerpos están con referencia a la Tierra. Entonces ahí era la fórmula con menos, dependiendo de qué punto de eje visual tiene el sentido. Y le establece la referencia. O sea, es lo mismo tontería que le expliqué yo. Ahora sí vamos a uno de verdad. Mira el ejercicio. Voy a anotar los datos. De hecho no voy a anotar los datos, le voy a dar un poco de chance para que usted lo analice. Mire, un piloto en una avioneta debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este. ¿Okay? Por lo pronto lo único que tengo es 18 grados al norte del este. O sea, del este me voy al norte, 18 grados. ¿Ok? Ya. Ahora escuchen. Tiene que dirigirlo con ese rumbo para que su avión viaje hacia el este. ¿Ok? El piloto de una avioneta debe mantener ese rumbo para que el avión viaje hacia el este con respecto al suelo. ¿Ok? La velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260 kilómetros por hora. La velocidad del avión con respecto al aire, el viento le pongo, avión versus viento, sobre viento, es de 260 kilómetros por hora. Esto es una rapidez que le está diciendo solamente la cantidad, aunque ya le dijo también el ángulo, porque el ángulo de arriba es ese, ¿verdad? Si esa es la dirección que él pone, acuérdense que eso le dije, la dirección que pone el avión o que pone el nadador o que pone el barco es la de él con respecto al medio en el que está. En este caso, si él pone esta dirección, ¿para hacer qué cosa? Para ir hacia el este visto desde el suelo. Esa vista desde hacia el este desde el suelo, ¿cuál es? ¿Qué velocidad sería? Voy a leer el ejercicio de nuevo para que lo entiendan, que no está entendiendo. Ahí acabó, ya estos son los literales que pido. Un piloto de una avioneta debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este para que su avión viaje hacia el este con respecto al suelo. Paro allí. ¿Qué datos le acaban de dar allí? La inclinación, ¿qué más? La rapidez. Pero la inclinación que le acaban de dar, ¿a qué rapidez corresponde? Si me dice la del avión, está perdido, porque la del avión hay algunas. ¿Sí? Hay la del avión vista desde el suelo, hay la del avión vista desde el aire. Sí, hay dos. Entonces, la que te da el ángulo, ¿cuál es? El avión respecto al aire. La del avión respecto al aire. ¿Por qué estás seguro de ello? Porque ahí me lo dice Sofía. Lo que dijo él es lo correcto, no porque él me lo dice. Ahí le dice todo y saca cero. Porque le está diciendo que él quiere ir a dónde? Al este, pero él está dirigiéndose al este. Entonces el este no va a ser la velocidad vista del avión. Porque él a dónde se está dirigiendo? A 18 grados al cual. Entonces la dirección donde él pone es la dirección referenciada al medio en donde está. ¿En qué medio está él? En el aire. Entonces ese 18 al norte del este es la velocidad o la dirección que él pone es la velocidad de él referenciada con respecto al aire. Y la otra, porque le acaba de dar otro dato adicional. ¿Cuál es el otro dato que le da? No, ese dato todavía no le he dado. Dice que el suelo se ve que va al este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
O sea que la fuerza. La velocidad de la luz con respecto a tierra. Exacto. No le está dando la velocidad, porque no tengo el dato, pero le da la dirección que va a tener el avión visto desde tierra. Eso es lo que tengo por la pronto. ¿Okay? Entonces, en ese pedacito le acaban de dar dos datos. ¿Okay? Le acaban de dar el ángulo de dos cosas, el ángulo de dos rapideces, el ángulo de la rapidez con respecto al suelo del avión y el ángulo de la rapidez con respecto al aire del mismo avión. Esas dos cosas le acaban de dar. O sea que por lo pronto yo tengo es esto. Eso tengo. En donde esto que está aquí es la velocidad del avión con respecto al viento, y esta que está acá es la velocidad del avión con respecto a tierra, porque eso es lo que se ve desde tierra, que va hacia el este. Ahora vienen las preguntas. Mire que ahí acabó. Usted ya ha entendido eso, de ahí no pasa la mayoría. Porque este ejercicio lo tomé en el parcial pasado. De ahí no pasa la mayoría. De entender ese pedacito. Dice el ejercicio, ¿qué rapidez debe tener el viento si se sabe que el mismo se dirige al sur? La primera pregunta. ¿Qué rapidez debe tener el viento si se sabe que el mismo, o sea el viento, se dirige al sur? ¿Hacia dónde se dirige el viento? Hacia el sur. Entonces el viento se dirige así. Quiere decir que este vector debe ser más pequeño. Entonces, ¿qué rapidez debe tener el viento para que se dirija al sur? Si sabes que se dirige al sur. ¿Cuál sería? ¿Negativa de quién? Es negativa, sí, pero ¿de qué? El avión Como que ya tiene todo lo suficiente. O sea, profe, podría ser. Voy a encontrar por el ley de seno. Porque Ley hay. del seno. Tengo idea de que quieras aplicar ley del seno. Para aplicar ley del seno necesitas de al menos 3 variables de 4. A eso lo tienes dos datos. Para aplicar ley del coseno necesitas 3 variables de 4. 3 variables de 4. Ahí tienes solo 2 variables conocidas. No puedes aplicar ley del seno ni ley del coseno. ¿Okay? Es el tema que le va a causar problemas. Ya por lo que por su cara de. Déjame tomar agua. Sí, es que eso es lo que tiene que responder usted. Yo ya le expliqué eso. Yo ya le expliqué que eso se refiere por trigonometría y quiere irse a lo peor. Quiere irse a ley del seno, ley del coseno. ¿Cuándo se aplica ley del seno y ley del coseno? La respuesta que él dice es medianamente correcta. Le dice cuando no es un triángulo rectángulo. Yo le digo mentira, porque la ley del seno y la ley del coseno funciona también con triángulos rectángulos. ¿Okay? Pero si tengo un triángulo rectángulo, querer aplicar ley del seno y ley del coseno es querer matar una mosca con una escopeta. O sea, se va a morir. Pero estás gastando una energía tremenda, pudiendo matar a un gato con esa escopeta. Mata más una mosca. O sea, así de ilógico es. Puedes aplicarla, sí, te va a funcionar, pero no está siendo eficiente. Puedes utilizar un papel doblado y la matas. ¿Ok? Porque siempre es asesinato en esta clase. Matar moscas. ¿Ok? Ojo, mucho gore. Eso es simplemente una identidad trigonométrica. Porque si ya le están diciendo que este man es totalmente al sur, y usted sabe que esta velocidad, la velocidad de A con referencia a tierra, es la suma vectorial de la velocidad del avión con referencia al viento más la velocidad del viento con referencia a la tierra, porque eso lo dice la fórmula, velocidad del viento con referencia a la tierra. Usted sabe que este más este debería dar este. Pero la única forma de que este más este de este al este caer recto es que esto forma un triángulo rectángulo. Y si esto forma un triángulo rectángulo, esta componente se saca por seno, porque yo ya tengo la hipotenusa y tengo este ángulo. Se saca por seno. Entonces no hay que hacer ni siquiera la fórmula de velocidad, que sumar, no, nada. Es simplemente esta que está aquí, 260 por el seno de 18. Pero como me están viendo la velocidad del avión, esa solo sería la rapidez. ¿Ok? La rapidez. Yo quiero la velocidad. La velocidad del avión con respecto a tierra, como velocidad. ¿Cuánto sale esto? 80.34 kilómetros
sobre hora. Esto menos IJ. Y ya tengo la velocidad. Porque está apuntando hacia abajo. Obviamente, primero establecí que esto es X positivo y que esto es Y positivo. Entonces ya estoy diciendo que es menos J. ¿Ok? Preguntas. 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 ¿Qué pasa? La segunda pregunta dice eso, más adelante. La segunda pregunta dice, ¿qué velocidad se vería desde el suelo con la condición anterior? O sea, ¿qué velocidad se vería desde el suelo sabiendo que el viento sopla perfectamente hacia el sur? Es la recta de la velocidad del avión respecto al viento menos la velocidad del viento. ¿Tengo idea de qué habla? Puede ser que tenga razón como puede ser que no, porque no estoy analizando a nivel de fórmula. Coseno. Porque la velocidad del avión vista desde tierra, ¿cuál es? Esto. Esa es la velocidad del avión vista desde tierra. Y como le hice con las características anteriores, la característica anterior era que este viento sople totalmente hacia el sur. Por ende se genera aquí nuevamente el mismo triángulo rectángulo. Por ende puedo aplicar la identidad trigonométrica. Esta que está aquí va a ser igual a 260 kilómetros por el coseno de 18. ¿Cuánto queda esto? 247.27. ¿Cuánto? 247.27. .27 y kilómetros sobre hora. Esta es la velocidad del avión vista desde tierra. Si ese man se dirige así. Preguntas. Los ejercicios son así. No es como el ejercicio de cuando la velocidad de un cuerpo está con referencia a tierra y el otro con referencia a tierra, donde tienes que aplicar la fórmula. O cuando un cuerpo está encima de otro, que tienes que acordarte que se suman si van al mismo lado. Aquí no, este man es trigonometría. Tiene que entender qué está pasando con el man, qué triángulo se le forma y aplicar la trigonometría apropiada. Senos, cosenos, ley del seno, ley del coseno, tangente si quiere un ángulo, las características vectoriales del ejercicio. O sea, no se hace en sí. O sea, no sé si se da cuenta que sí estamos utilizando el concepto de la velocidad relativa. Porque yo le dije que esta velocidad más esta velocidad da esta velocidad. Sí, utiliza el concepto, pero no es necesario. Si lo quiere hacer así, lo puede hacer. ¿Okay? O sea, si usted quiere venir hecho el payaso y hacer que la velocidad de A con respecto a T sea igual a la velocidad de A con respecto a B más la velocidad de B con respecto a T, porque la fórmula dice eso, profesor, y hay que respetar la fórmula. Hágalo. Pero ¿qué tiene que hacer allí? Primero va a tener que convertir, porque esta velocidad de A con respecto a B está en dos lados, tiene que convertirla en X y en Y. Segundo, esta velocidad que está aquí sería la velocidad de B con respecto a T, y indicar que la componente en X de él no existe, porque ya que solo se dirige hacia el sur, esa componente en X es 0, por ende la componente en Y es una incógnita, y hacer una igualación. O sea, se puede hacer, pero yo lo veo más difícil. Pero sí se puede hacer. ¿Okay? Porque tienen que acordarse que al tener componentes aquí, XY, la suma con componentes se hacía por sectores. Las X solas con las X y las Y solas con las Y. O sea, se puede hacer, pero lo va a hacer en 4 o 5 líneas, cuando lo puedo hacer con una fórmula. De ahí ya depende de usted cómo lo vea. Y recuerde que yo hice el taller, entonces póngase a repasar. Voy a hacer el mismo ejercicio y mire la variante, dígame. En la fórmula al empezar me sale menos de la velocidad del avión sobre el tiempo. Sabíamos que en vez de pedirme eso me pedía otras cosas y me cambiaba el vector al negativo. Y al sumarlas me hay que cambiar la dirección del vector. ¿Quieres hacerlo así? Ajá. Tiene que salir igual porque matemáticamente es lo mismo. O sea, no habría problema allí. Pero por gusto, porque puedes hacerlo analizando la característica vectorial. Miren lo que dice la siguiente pregunta, la parte C que es la difícil. Si su velocidad con respecto al suelo es o sea, ya no le están diciendo esto, ya no le están dando la velocidad del viento. Okay, voy a borrar todo lo que acabo de escribir. Ahora le dicen, si su velocidad con respecto al suelo, esta,
es de 260 kilómetros por hora, perdón, 280 kilómetros por hora, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del viento? Fíjense, vean. Cuando sea el momento le van a hacer una entrevista en Senacat. Ya lo sacamos. 260 y algo. Ese sería el valor. Y eso tengo allí. Este más es más grande entonces. Quiere decir que tiene una pequeña inclinación. Por ende, yo ahí no puedo aplicar identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Okay? Obligatoriamente tengo que aplicar una identidad trigonométrica, una ley del seno o una ley del coseno. En este caso en particular, ley del coseno. ¿Okay? Preguntas. Ya se da cuenta que este man no es tanto que usted vea como tal velocidad relativa, sino que entienda y aplique una identidad trigonométrica o aplique una ley. ¿Okay? ¿Cuánto queda esto? Lo voy a hacer acá al lado por si acaso alguien no sepa qué está pasando. ¿Okay? Velocidad del viento con respecto a tierra va a ser igual a la raíz cuadrada de 260 al cuadrado más 280 al cuadrado. ¿Esto es con más o con menos? Menos 2 veces 260 por 280 por el coseno de 18 grados. ¿Cuánto queda esa magnitud? ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto? Metros, perdón, kilómetros sobre hora. ¿Esa es la respuesta? No, esa no es la respuesta, porque la pregunta era ¿cuál es la velocidad? Falta el ángulo. Ese es el de respeto. ¿Cómo saco ese ángulo? Por eso no había una fórmula. Ley de seno. Ah, ya la vi. Sáquenlo. Si soy otaku, ¿a qué le llamamos otaku? Si no se baña, dice. Los otakus sí se bañan. Puedo referenciarlo negativamente si lo quiero escribir de forma polar, o lo escribo al este del norte y pongo el valor. Entonces necesito sacar este ángulo que está aquí por ley del seno. Entonces, si yo ya sé que este más es 18, tengo estos datos aquí, yo puedo decir que seno del ángulo que quiero, que este es el ángulo que quiero, sobre el lado que tengo, que es 260, va a ser igual a el seno de 18 sobre el lado que es frontal del 18, que es 86,75. Entonces, el ángulo es, ¿cuánto? Seno de 18 por 260 dividido para 86,75 y todo eso shift seno. 67,84. Ese es el ángulo. 67,84 es el ángulo que está aquí. Entonces, la respuesta de la velocidad del viento va a ser esta magnitud a un ángulo de menos 67,84 grados. Metros no, kilómetros vamos. Ya. Preguntas. Preguntas. Ok, vamos haciendo de barquito. ¿Sí? No cabe un examen de un barquito. Sí he descargado exámenes para hacer ejercicios, ¿verdad? Hágalo, es importante. Este examen es del... alguna época se ha arrancado la primera hoja. Dice un bote gris. Si la rapidez del bote con respecto al suelo, mira lo que le da, la rapidez del bote con respecto al suelo, 3, 4 personas están anotando, otros están en no sé qué cosa, algunos están chateando. Si la rapidez del bote con respecto al suelo es de 12 metros sobre segundos, ¿De cuánto? 12 metros sobre segundos, la rapidez del bote con respecto al suelo, 12 metros sobre segundos, ¿cuál debe ser el valor del ángulo teta
¿Cuál debe ser el valor del ángulo teta para que el bote pueda cruzar perpendicularmente el río y llegar directamente a la orilla opuesta? Para que pueda cruzar perpendicularmente el río y llegar directamente a la orilla opuesta. O sea, va a salir de A y va a llegar exactamente a B. ¿Ok? Ya, trabajo. Una pregunta, voy a hacer una pregunta aquí. Hay 3 academias conocidas, ¿no? Tesla. La velocidad del bote. Le dan la velocidad del río, que esa es la vaca. ¿Sí? Esa es la vaca. Esa es la de 10. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es 12 metros sobre segundo? ¿Qué velocidad es? Esa es la rapidez del barco con respecto al suelo. El bote con respecto al suelo. Con respecto al suelo. ¿Ok? Que es de 12. ¿En cuál de esas es esta? ¿O es esta? Esa. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Eso tiene que tener claro. ¿Okay? Entonces lo que usted tiene es esta que está aquí, que es la velocidad del barco con respecto al suelo. Tiene este que está aquí, que es la velocidad del río con respecto a la tierra. Y tiene este que está aquí, que es la velocidad del barco con referencia al río. ¿Okay? Nuevamente se suma la velocidad del barco con referencia al río más la velocidad del río con referencia al tierra, más la velocidad del barco con referencia al suelo, tierra, y se conocen las mismas variables. Tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos tenía? Como dijimos hace un rato, tengo esto que vale 10 y tengo esto que vale 12. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este ángulo teta? ¿Usted identificó correctamente eso? Ya lo puede hacer. ¿Qué identidad trigonométrica me puedo relacionar allí? Tangente. ¿Sí? Porque la tangente de teta va a ser igual al opuesto, que es 10, sobre el adyacente, que es 12. Así que el ángulo teta va a ser tangente a la menos 1 de 5 sobre 6. ¿Cuánto es esto? 40 como respuesta. ¿Sí? Ahí está, ese es el ejercicio del examen. ¿Okay? Ahora, mire, le voy a hacer complicaciones a ese ejercicio porque la verdad estos ejercicios no hay mucho, porque es lo mismo, es triángulos, 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 triángulos. ¿Qué cosas podrían preguntarle? Si se sabe que el río tiene tanto de ancho, ¿cuánto tiempo demoró en llegar al frente? ¿Cómo hace eso? Si se sabe que el río tiene un ancho, le da un valor de ancho, 100 metros. MRU, acuérdense que esto siempre es, siempre le dije, ¿verdad? Siempre es MRU, siempre. Las velocidades que les dan en los relativos siempre son uniformes. ¿Ok? Entonces simplemente desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Si ya le dan el ancho, ya tiene el desplazamiento. Si ya le piden el tiempo, tiene que despejar solamente la velocidad al otro lado. ¿Pero qué velocidad ocupa? La velocidad del bote con referencia al suelo, porque ese es el movimiento real que va a tener. Aunque el bote va a estar direccionado así, se va a mover así, ¿cierto? Recto. Entonces la que debo ocupar es la velocidad del bote referenciada desde el suelo. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tener como cuidado. ¿Qué pasaría? Mire esto. Mire esto, voy a hacer cambios en el ejercicio. Ya sabe que este man es 10, ya sabe que este man es 12. ¿Cuánto sería esta velocidad? Esta rapidez. 10 al cuadrado. Pitágoras, por favor. 15,62, va acá. Sabemos que el ángulo es de 40, ¿verdad? Voy a borrar este pedacito que está aquí. No fuera imposible resaltar. Por eso que les explotan los carros. Ya, mire, ¿qué pasaría si le dicen que ahora este señor, el río primero que tiene un ancho de 100 metros, ¿ok? Pero le dicen que con esa rapidez de 12.62, con esa misma velocidad del río de 10, el man no se dirige a 40 grados con referencia a la vertical, sino a 30 grados. ¿Ok? Entonces tengo el mismo río, 10, tengo la misma velocidad que él tiene como motor,
O sea, la velocidad que puede imprimir siempre es esta, 15,62. ¿Ok? Pero ahora la dirección que él pone es de 30 grados, no de 40. La pregunta que le hago a ellos es... Ya, llegaré. Miren, como lo sabe, nosotros si hubiéramos tirado del ángulo de 40, llegábamos exactamente al frente. Pero al no ser 40, sino 30, no va a llegar exactamente al frente, sino que va a llegar por acá. Quiero saber a qué distancia del man llega. Ya mire cómo ya las cosas se pueden poner. El mismo ejercicio es, pero ya le ponemos ahí a picante. ¿Ok? Y para que tenga lo mismo que tenemos en los ejercicios, queremos que el bote llegue allá para que mate un gato. Ya, le doy 4 o 5 minutos para que piense. Y ahí lo hago. La vez pasada peleé con un par de coches. Es la segunda vez, son problemáticos. Por eso te digo que son estudiantes. No me da esa confianza porque son niños. Porque le hacen un comentario, algunas veces le hacían comentarios lámparas a Paul. Pero la forma de responder a Paul siempre era como un adulto, porque se supone que es una empresa. Entonces, Rubén era bien jocoso para hacer broma. Yo no he escrito tutelas, ni siquiera sabían que eran profesores. La última vez le escribí a uno escribió, pilas muchachos, pilas como en directo que voy a hacer. Y yo le dije, yo escribí, ya pues avísame para corregirte los errores. Pensando que era un estudiante que iba a fregar. ¿No? Pero como tú escribes ahí, escribes a la maldita sea, yo creo que dice coma o dice tilde. Y él puso, ¿quieres corregir errores? ¿Quieres corregir errores? Como de, tu mamá la gordota, le faltó el así es. Bueno, ya mire, ya se pasaron 3 minutos, ya no aburrido más. Primero, sabe que este dato de aquí no cuadra, pues no es el ejercicio. Y sabe que este ángulo ya no cuadra, entonces lo elimino para hacer un ejercicio nuevo. El único dato que tengo es este de 10, este de 15, y como yo sé que este man proyectado aquí, porque si este ángulo es de 30 y yo lo proyecto, no me va a dar 10. Si ya lo proyectó, ¿cuánto es 15,62? No,